¿Sabías que algunas de las actrices más famosas del cine de oro mexicano eran tan celosas que confundían el amor con la obsesión? Detrás del glamour y las cámaras, muchas de ellas no soportaban ver a sus esposos compartir escena con otras mujeres, revisaban guiones, espiaban rodajes y hasta llegaron a interrumpir filmaciones por puro arrebato de celos. Algunas convirtieron su matrimonio en una guerra silenciosa, y otras, en un escándalo que casi destruye su carrera. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz fue tan posesiva, que ni los directores se atrevieron a volver a trabajar con ella. Desde su primera aparición en pantalla, María Félix dejó claro que no compartiría ni el plano, ni el reflector, ni el amor de ningún hombre. Era hermosa, dominante y sabía que cada mirada debía pertenecerle. Pero esa seguridad también escondía una furia silenciosa, los celos. En los estudios Churubusco decían que bastaba con que otra actriz se arreglara más de lo normal para que María mandara cambiar la iluminación, el vestuario o incluso la escena. Nadie brilla más que yo, solía decir medio en broma, medio en advertencia. En una ocasión, durante la filmación de Doña Bárbara, se dice que notó como el actor Julio Bracho conversaba demasiado con una actriz secundaria. La Félix detuvo la escena, bajó del caballo y, frente a todos, dijo con su voz helada: «Aquí la única que da órdenes soy yo». Desde entonces, aquella joven fue reemplazada sin explicación. Otro rumor apunta a que durante Río Escondido, María pidió que las escenas de Lilia Prado fueran acortadas porque, según ella, sus piernas distraían al público. Pero sus celos no se limitaban al set. En los años 50, cuando su entonces esposo Jorge Negrete filmó con Elsa Aguirre, las tensiones se desbordaron. Según un técnico de sonido, María irrumpió en el camerino de Elsa exigiendo saber qué tanto se reían durante las escenas. Negrete tuvo que intervenir, y aunque públicamente todo se resolvió con sonrisas, el ambiente en los estudios San Ángel se volvió gélido. Incluso sus amigos decían que María no toleraba que otra mujer recibiera más atención que ella. En una entrevista de 1962, el actor Arturo de Córdoba comentó entre risas: «María no era celosa, era posesiva, con la cámara, con los hombres y con el mundo». Nadie se atrevía a contradecirla. Su mirada bastaba para congelar a cualquiera que osara competir con ella. Era una reina, sí, pero una reina que vigilaba su reino con uñas afiladas. Dolores del Río fue sinónimo de sofisticación, clase y perfección. Pero detrás de esa calma exquisita había una mujer que no soportaba la idea de ser desplazada, ni en el amor ni en el escenario. Su belleza era su estandarte, y cualquier sombra que amenazara con opacarla despertaba una tensión invisible que todos en el set podían sentir. Los directores la adoraban, pero sabían que trabajar con ella implicaba un delicado equilibrio. Una palabra equivocada o una mirada hacia otra actriz podía encender su incomodidad. En una ocasión, durante el rodaje de María Candelaria, se dice que Dolores notó como el fotógrafo Gabriel Figueroa elogiaba insistentemente a una actriz secundaria. Al día siguiente, Figueroa recibió una carta escrita por Dolores: «No se distraiga, Gabriel. El arte necesita foco, no tentaciones». Aunque nadie lo mencionó abiertamente, la joven actriz fue reemplazada antes de que terminara la filmación. En los pasillos de los estudios Churubusco, el rumor era claro: cuando Dolores se siente amenazada, el guión cambia. Su relación con Pedro Armendáriz fue otro campo minado. Durante las filmaciones de La Malquerida, los técnicos recordaban que Dolores se mostraba incómoda cada vez que Pedro improvisaba gestos cariñosos con otra compañera de reparto. En una pausa, lo habría confrontado: «No me importa que actúes, pero no me gusten tus miradas fuera del libreto». Armendáriz, incómodo, bromeó con el director: «A veces creo que actúa mejor fuera de la cámara que dentro de ella». Hasta las nuevas generaciones la inquietaban. Cuando María Félix comenzó a ganar notoriedad, Dolores organizó una cena en su casa de Coyoacán. Todo parecía cortesía, pero varios asistentes contaron que cada palabra de María era observada con una sonrisa tensa y un sorbo lento de vino. Una invitada, años después, comentó: «No fue una cena, fue un duelo de reinas». Dolores del Río dominó con elegancia, pero esa elegancia escondía un pulso constante de celos refinados. Nunca levantaba la voz, nunca hacía escándalos, pero todos sabían que, si ella se sentía desplazada, el silencio que dejaba era más cortante que cualquier grito. A primera vista, Sara García parecía la mujer más maternal del cine mexicano: bondadosa, serena, protectora. Pero tras esa sonrisa cálida se escondía un carácter feroz y una envidia silenciosa hacia quien intentara robarle su lugar.
Ella había construido el arquetipo de la Madre de México, y no estaba dispuesta a cederlo ante nadie. En los foros de los estudios Churubusco era respetada, pero también temida. Los más jóvenes sabían que bastaba una frase suya para que un papel cambiara de manos. En una ocasión, durante la filmación de Los Tres García, se dice que Sara observó cómo la actriz que interpretaba a la novia del personaje de Pedro Infante recibía demasiadas atenciones. Al día siguiente, el director Ismael Rodríguez modificó varias escenas y redujo el tiempo en pantalla de la joven. Un camarógrafo recordaría años después, Sara no levantaba la voz, solo miraba, y al poco tiempo, las cosas cambiaban solas. Nadie se atrevía a contradecirla. Pero su carácter más celoso se manifestaba fuera del set, especialmente con las actrices jóvenes que intentaban adentrarse en el terreno de los papeles maternales. Cuando Prudencia Grifel comenzó a ser llamada para roles similares, Sara la visitó en su camerino y, según testigos, le dijo con una sonrisa helada: «Hay espacio para muchas hijas en el cine, pero solo una madre». Desde entonces, Grifel dejó de recibir papeles de ese tipo por un tiempo. Incluso su relación con Marga López, a quien apreciaba, tuvo un momento de tensión. Durante la filmación de Escuela de Vagabundos, Marga improvisó una escena donde mostraba ternura casi maternal hacia el personaje de Germán Valdés Tintán. Sara, observando la toma, se acercó al director y murmuró: «Esa no es su función». La escena fue cortada en la edición final. Su dulzura en pantalla era innegable, pero en el ambiente se decía que su mayor talento era el control. Y que cuando se trataba de defender su trono como la figura maternal por excelencia, Sara García no necesitaba gritar, bastaba con que frunciera el ceño para que todos entendieran quién mandaba realmente. Gloria Marín fue una de las mujeres más hermosas y temperamentales del cine mexicano. Su elegancia era solo comparable con su carácter volcánico, y aunque en pantalla podía parecer refinada, fuera de cámara era impulsiva, posesiva y profundamente celosa. Su relación con Jorge Negrete fue legendaria, pero también tormentosa. Los técnicos de los estudios San Ángel aún recordaban los gritos detrás de los camerinos, las discusiones que podían escucharse incluso durante las tomas, y los silencios tensos que precedían a una escena romántica. En una ocasión, mientras Negrete filmaba Historia de un gran amor junto a la actriz Andrea Palma, Gloria irrumpió en el set después de verlos ensayar una escena demasiado convincente. Se acercó a Jorge, lo tomó del brazo y, frente a todos, le dijo: «Recuerda que esto es cine, no tu vida privada». Nadie se atrevió a intervenir. El director, para evitar más conflictos, modificó el guión y redujo las escenas entre Negrete y Palma. Aquella historia quedó grabada en los pasillos como una muestra del poder de Gloria cuando sus celos se encendían. Con sus compañeras de reparto, la situación no era muy distinta. Durante Ay, Jalisco, no te rajes, tuvo un enfrentamiento con una actriz secundaria que, según ella, sonreía demasiado en las escenas. La habría llamado aparte y le susurró: «Recuerda quién es la protagonista». La joven nunca volvió a aparecer en una película con ella. Incluso Pedro Infante comentó en una entrevista años después: «Gloria era una gran actriz, pero con ella había que cuidar cada mirada, cada palabra. Si te veía coquetear en broma, podías acabar en problemas». Sus celos no solo nacían del amor, sino también del miedo a ser desplazada. Cuando María Félix irrumpió en el cine y comenzó a ganar notoriedad, Gloria confesó a un periodista: «No me molesta que haya otras bellas, me molesta que crean que pueden superarme». Esa frase circuló por las revistas y la prensa la transformó en rivalidad. En los camerinos, muchos decían que Gloria no necesitaba una corona para sentirse reina, bastaba que alguien se atreviera a opacarla para descubrir que su belleza no era su arma más peligrosa, sino su carácter. Pocas actrices del cine mexicano tuvieron una presencia tan hipnótica como Elsa Aguirre. Su mirada pausada y su voz suave daban la impresión de calma absoluta, pero detrás de esa serenidad había una mujer que no perdonaba las miradas ajenas hacia su territorio. Era una de las más admiradas, y también una de las más vigilantes. Su elegancia escondía un temperamento posesivo, sobre todo cuando se trataba de amores o de cámaras que no apuntaban exclusivamente hacia ella. Durante el rodaje de Acapulco en 1951, se dice que Elsa notó como el actor Armando Calvo bromeaba demasiado con una actriz secundaria. Los presentes contaron que, en cuanto terminó la escena, Elsa se acercó lentamente y, con su habitual tono dulce, le dijo: «No me gustan los juegos fuera del guión». Calvo sonrió, creyendo que era una broma, pero al día siguiente la joven actriz fue reemplazada por motivos de agenda. En los estudios,
Todos entendieron el verdadero motivo: los celos de Elsa eran silenciosos, pero efectivos. Su relación con Jorge Negrete también dejó huellas de ese carácter. En una entrevista de 1954, un maquillista confesó que, durante una filmación, Elsa llegó inesperadamente al set donde Negrete ensayaba con Marga López. Entró sin avisar, recordó, lo observó unos segundos y luego dijo: «Solo vine a ver si todo estaba en orden». Nadie se atrevió a reír. Ese tipo de escenas la volvieron famosa entre los técnicos por su manera elegante, pero controladora, de marcar territorio. Incluso fuera del amor, competía con sutileza. Cuando una nueva generación de actrices jóvenes, como Silvia Pinal o Ana Berta Lepe, empezó a ganar fama, Elsa insistía en que la belleza verdadera no necesita ruido. Sin embargo, según contaban sus allegados, evitaba compartir alfombra roja con ellas y exigía que en las sesiones de fotos se le colocara siempre en el centro. Un iluminador de los estudios Churubusco lo resumió así: Elsa no levantaba la voz ni hacía escándalo. Pero todos sabíamos que si alguien se llevaba más reflectores que ella, esa luz se apagaba pronto. A Marga López el público la veía como una mujer tierna, sensible y de corazón noble. Sus papeles la convirtieron en el símbolo de la bondad femenina del cine mexicano. Pero quienes trabajaron con ella sabían que bajo esa sonrisa encantadora se ocultaba una personalidad fuerte, perfeccionista y, en ocasiones, celosa hasta el extremo. Marga no soportaba sentirse desplazada, ni por otra actriz ni por un compañero de reparto que acaparara más atención de la que creía justa. Durante la filmación de Salón México, se cuenta que Marga comenzó a incomodarse con la atención que Emilio Fernández, el director, le brindaba a Ninón Sevilla, quien visitaba el set por curiosidad. Un asistente recordó que Marga se acercó a Fernández y, en voz baja pero firme, le dijo: «Si tanto te interesa verla, dale mi papel». El director soltó una carcajada nerviosa, pero desde ese día prohibió visitas externas al rodaje. Su relación con Arturo de Córdoba también tuvo episodios de tensión. En Mi esposa y la otra, los rumores de un vínculo más allá de la actuación irritaron profundamente a Marga. En una ocasión, lo habría confrontado en su camerino: «No confundas el personaje con la realidad». De Córdoba, incómodo, solo respondió: «Eres más intensa fuera de cámara que dentro de ella». Aquella frase corrió como pólvora entre el equipo técnico. Incluso con sus colegas femeninas, su espíritu competitivo afloraba. Durante la década de los 60, cuando compartió créditos con Silvia Pinal, pidió que las escenas de ambas fueran cuidadosamente medidas. «No quiero que las comparen», dijo al director, «tenemos estilos distintos». Pero todos entendieron el mensaje: no quería que Pinal robara foco. Un maquillista de la época confesó años después que Marga siempre revisaba el orden de los créditos y pedía estar arriba por cuestión de trayectoria. Sus celos no eran violentos, sino estratégicos. Sabía mover los hilos con elegancia, pero también con firmeza. Una actriz cercana a ella lo resumió mejor que nadie: Marga no gritaba, no hacía escenas, pero si te veía acercarte demasiado a lo que consideraba suyo, lo sabías enseguida. Su dulzura desaparecía, y en su lugar aparecía la mujer que defendía su territorio con una sonrisa que dolía. Silvia Pinal siempre brilló con luz propia, pero también fue una de las mujeres más celosas del medio artístico. Detrás de su sonrisa encantadora y su porte sofisticado, se escondía una actriz que no soportaba que otra figura femenina le robara atención. Desde sus inicios, supo imponerse, y esa ambición la llevó a dominar la escena mexicana durante décadas. Sin embargo, su obsesión por mantenerse en el centro del reflector la hizo protagonista de varias historias donde los celos marcaron el ambiente. En los años 50, durante el rodaje de Un extraño en la escalera, Silvia compartía créditos con Arturo de Córdoba y Leticia Palma. Todo marchaba bien hasta que los fotógrafos comenzaron a elogiar la fotogenia de Palma. Según contó un camarógrafo, Silvia se acercó al director, sin perder la compostura, dijo: «Creo que hay demasiada luz sobre la señorita Palma. El público podría confundirse de protagonista». A la semana siguiente, el plan de rodaje fue ajustado y las escenas de Leticia reducidas. Palma jamás volvió a filmar con ella. En otra ocasión, durante una entrega de premios en Bellas Artes, Silvia notó que Marga López recibía más aplausos que ella. Un periodista que estuvo presente aseguró que Pinal murmuró: «El público tiene mala memoria, pero yo sabré recordársela». Meses después, produjo una obra teatral en la que ella misma fue la protagonista, dejando fuera a varias actrices con las que había compartido escena. Para Silvia,
la competencia era personal. Incluso con Luis Buñuel, quien la dirigió en Viridiana, hubo tensión. El director admiraba su talento, pero contó en una entrevista que Silvia solía interrumpir los ensayos si alguna actriz recibía demasiadas indicaciones. Quería entenderlo todo, controlarlo todo, dijo Buñuel. Era disciplinada y celosa del talento ajeno. Una maquillista que trabajó con ella en los estudios Churubusco resumió su carácter con una frase que aún circula entre los veteranos: Silvia no peleaba con gritos ni con insultos, peleaba con elegancia. Si sentías celos, te sonreía, y al día siguiente ya no estabas en el set. Ninón Sevilla era puro fuego. Su cuerpo, su mirada y su energía hacían temblar los escenarios del cine de rumberas, pero junto con ese magnetismo venía un carácter celoso e impredecible. Decían que nadie podía resistir su intensidad, y que ni las cámaras se atrevían a desviarse cuando ella aparecía. Pero si algo la irritaba más que cualquier cosa, era que otra mujer intentara robarle un segundo de atención. Ninón no competía, devoraba a quien se atreviera a compararse con ella. Durante el rodaje de Aventurera, cuentan que se desató un altercado entre Ninón y la actriz Andrea Palma. La Palma, siempre refinada, había hecho un comentario sobre la vulgaridad de los nuevos papeles femeninos. Ninón la enfrentó en plena cafetería de los estudios Tepeyac y le respondió: prefiero ser vulgar y recordada, que fina y olvidada. El incidente casi termina en empujones, y desde entonces, ningún director volvió a reunirlas en un mismo proyecto. Su temperamento se encendía también cuando los galanes coqueteaban fuera de libreto. En una ocasión, mientras filmaba Sensualidad con Fernando Soler, notó que el veterano actor elogiaba demasiado a otra actriz del reparto. Testigos aseguraron que Ninón detuvo la grabación, giró hacia Soler y le dijo: si le vas a mirar así, mira también al público, que al menos sirva para la escena. El foro estalló en risas nerviosas, pero el mensaje quedó claro: Ninón no toleraba distracciones. Incluso con otras rumberas, sus celos se convirtieron en leyenda. Su eterna rivalidad con Rosa Carmina era tan conocida que los productores la usaban para promocionar las películas. Pero detrás de cámaras, la tensión era real. Un bailarín de la época recordó: si Rosa ensayaba con un vestido nuevo, Ninón pedía uno más ajustado. Si Rosa sonreía, Ninón reía más fuerte. Era una guerra silenciosa de belleza y celos. Ninón Sevilla sabía que su poder estaba en su presencia. Por eso vigilaba cada cámara, cada luz y cada mirada. Su sensualidad era su escudo, y sus celos, su combustible. Nadie podía igualarla, y ella se encargaba de recordárselo a todos, cada vez que entraba al set moviendo las caderas como si el mundo entero le perteneciera. Rosa Carmina llegó a México como un huracán de belleza. Su figura perfecta, su acento extranjero y su magnetismo en pantalla la convirtieron en una de las grandes reinas del cine de rumberas. Pero detrás del glamour había una mujer orgullosa, competitiva y celosa hasta la médula. Decían que si alguien lograba arrancarle una sonrisa, era solo para medirla, y si esa persona osaba robarle una mirada del público, se convertía en su enemiga. Durante la filmación de Tania, la Bella Salvaje, se dice que Rosa notó cómo el director Juan Orol, su esposo y mentor, dedicaba demasiadas atenciones a una bailarina nueva. Frente a todo el equipo, Rosa le lanzó una mirada fulminante y exclamó: ¿ensayas o conquistas? Orol, nervioso, trató de apaciguar la situación con un "es solo trabajo, mi amor", pero al día siguiente la bailarina fue reemplazada sin explicación. Nadie en los estudios Azteca dudó del motivo. Su rivalidad con Ninón Sevilla se convirtió en leyenda. En entrevistas, ambas negaban cualquier enemistad, pero los técnicos sabían que no podían coincidir ni en los ensayos. Una vez, Ninón llegó con un vestido rojo, y Rosa pidió otro más brillante al instante, contó un vestuarista. Decía que nadie la eclipsaría, ni siquiera la mismísima Ninón. En los camerinos, la tensión se podía cortar con las uñas postizas que ambas usaban para sus papeles de cabaret. Rosa también tenía una relación complicada con las cámaras. En Pecadora, el director ordenó un plano cerrado a otra actriz, lo que la enfureció. Caminó hasta el monitor y, sin levantar la voz, dijo: el público viene a verme bailar a mí, no a contarle los lunares a otra. La escena se repitió con un nuevo encuadre, centrado completamente en ella. Hasta los galanes sufrían sus celos. Tito Junco, quien actuó junto a ella, confesó años después: si saludabas con demasiado cariño a otra actriz, te clavaba la mirada como si te hubiera sentenciado. Y lo decía entre risas, pero con verdad. Rosa Carmina era fuego contenido,
una diosa que no admitía competencia. Su elegancia era solo la superficie. Debajo, ardía una mujer que no soportaba ser vista como segunda, porque en su mente solo había lugar para una estrella en el firmamento, y esa debía ser ella. Meche Barba fue la rumbera más discreta de su generación. No tenía la arrogancia de Ninón ni la teatralidad de Rosa Carmina, pero poseía una sensualidad natural que enamoraba a todos. Esa dulzura, sin embargo, escondía un carácter firme, perfeccionista y, en los momentos adecuados, profundamente celoso. No levantaba la voz ni hacía escándalos, pero quienes la conocieron sabían que cuando Meche se sentía desplazada, algo en el ambiente cambiaba. Durante el rodaje de Amor de la Calle, los rumores de un romance entre el director y una actriz secundaria circularon por los pasillos. Meche, que era la protagonista, no hizo ningún comentario, pero al día siguiente, aquella actriz fue retirada por motivos de salud. Un fotógrafo del set relató: nunca vi a Meche enojada, pero esa mañana no saludó a nadie. Cuando eso pasaba, todos sabíamos que alguien había cruzado la línea. Con Germán Valdés Tintán, con quien tuvo una química única, también se habló de celos. En una ocasión, durante Los hijos de Don Venancio, Tintán improvisó una escena donde abrazaba a otra actriz con demasiado entusiasmo. Meche, manteniendo su sonrisa profesional, se acercó al director y dijo en voz baja: si quiere ternura, la puedo dar yo, sin improvisar. La escena se repitió, pero esta vez, con Meche en el cuadro. Así de sutil era su manera de reclamar lo que sentía suyo. Incluso con sus compañeras del cine de cabaret, mostraba una diplomacia afilada. Cuando Amalia Aguilar llegó de Cuba y empezó a ganar notoriedad, Meche comentó ante la prensa: hay muchas que bailan, pero pocas que transmiten. La frase sonaba amable, pero entre líneas era una advertencia. Nadie en el medio dudaba de su talento, pero todos sabían que Meche no compartía reflectores de buena gana. Un sonidista de los estudios Tepeyac dijo alguna vez: Meche no peleaba, pero si alguien le robaba atención, al poco tiempo dejaba de aparecer. Y era cierto. Su forma de celar no era escandalosa, era silenciosa, calculada. Meche Barba no necesitaba gritar para marcar su territorio, bastaba con una mirada suya, suave y contenida, para que todos recordaran quién era la verdadera reina del ritmo y del deseo. Amalia Aguilar no solo bailaba, incendiaba la pantalla. Su energía era tan intensa que los directores decían que filmarla era como domar un huracán. Pero junto con esa pasión venía una inseguridad feroz. Amalia no soportaba que otra mujer se llevara una mirada, una ovación o una línea de elogio más. Sus celos eran públicos, ruidosos y, a veces, peligrosos para quien los provocaba. Era una mezcla de encanto y fuego, de risas sinceras y estallidos repentinos. Durante el rodaje de Al Son del Mambo, se cuenta que Amalia descubrió que Ninón Sevilla había sido invitada al set como visita. En cuanto la vio, dejó de bailar, bajó del escenario y exclamó: ¿quién autorizó esto? No necesito público de otras películas. El director trató de suavizar la situación, pero la tensión fue tal que la producción decidió continuar a puerta cerrada. Desde ese día, ningún productor volvió a ponerlas bajo el mismo techo. Su relación con los galanes tampoco escapaba a los celos. Con Tito Junco tuvo una amistad intensa que se volvió complicada cuando él fue elegido para coprotagonizar con Rosa Carmina. Amalia habría dicho en una entrevista: no sé por qué insisten en juntar a los mismos rostros, el público se aburre. Pero entre bastidores, cuentan que envió un mensaje a la producción diciendo que no promocionaría su siguiente película si ciertas coincidencias continuaban. Y el reparto cambió. En los estudios Tepeyac, su carácter era tan conocido como su talento. Un iluminador recordaba: si la cámara se quedaba medio segundo más en otra actriz, Amalia pedía repetir la toma. Decía que su ritmo no admitía interrupciones. En otra ocasión, cuando una reportera le preguntó si temía la competencia, respondió con desdén: competencia sería si bailaran mejor que yo, y no la hay. Amalia Aguilar vivía en un escenario incluso cuando no había cámaras. Todo era una actuación, y los celos eran parte del guión. Nadie podía brillar más, moverse más ni reír más fuerte que ella. Y aunque muchos la amaban por su temperamento indomable, otros decían que en el fondo, su mayor miedo no era perder un amor, sino perder la mirada del público que la adoraba como si fuera fuego vivo. Lilia Prado fue una de las figuras más provocativas y encantadoras del cine mexicano. Su manera de moverse, su voz ronca y su desparpajo la convirtieron en símbolo de libertad femenina en una época de censura y apariencias.
Pero junto con ese magnetismo vino un carácter posesivo y celoso. Lilia no solo defendía sus papeles con uñas y dientes, también su espacio, sus parejas y hasta la atención de los técnicos. Era una mujer que odiaba la idea de pasar desapercibida, y cuando sentía que alguien intentaba robarle foco, lo hacía saber sin rodeos. Durante la filmación de Subida al cielo, dirigida por Luis Buñuel, se dice que Lilia notó que el cineasta prestaba demasiada atención a otra actriz que solo tenía un papel menor. Una asistente de cámara relató, Lilia se le acercó y le dijo, muy seria, «Don Luis, si va a mirar, que sea para dirigir, no para distraerse, punto». Buñuel, entre divertido y avergonzado, cambió la disposición del set y no volvió a ensayar con aquella actriz a solas. Desde entonces, se decía que nadie en el equipo se atrevía a recibir más indicaciones personales que ella. Su relación con Pedro Infante también estuvo marcada por los celos. En Escuela de Vagabundos, el actor solía bromear con los técnicos y las extras entre toma y toma, hasta que un día Lilia lo encaró, «No te pagan por coquetear, sino por mirarme a mí». Infante, acostumbrado a la coquetería, se limitó a reír, pero la química en pantalla mejoró notablemente, o quizá fue que Lilia se aseguró de que así fuera. Entre las actrices, su carácter competitivo era legendario. Cuando Silvia Pinal comenzó a destacar en los años 50, Lilia comentó ante la prensa, «Tiene talento, pero no provoca miradas, y eso también es un arte». Detrás de su sonrisa, todos entendieron el mensaje. En los camerinos, un vestuarista contó que Lilia siempre pedía que sus vestidos fueran un tono más intenso que los de sus compañeras. Los directores la adoraban por su fuerza, pero también la temían por sus celos. Como dijo un fotógrafo que trabajó con ella, Lilia no necesitaba decir que era la estrella. Bastaba con verla entrar al set, y saber que si otra intentaba brillar, el sol se nublaba. Amparo Rivelles era elegancia pura. Su dicción perfecta, su porte europeo y su presencia imponente la convirtieron en una de las actrices más respetadas del cine mexicano. Pero bajo esa apariencia de serenidad, latía un carácter perfeccionista, controlador y, según muchos, profundamente celoso. No hacía escenas ni gritaba, pero si algo o alguien amenazaba su protagonismo, actuaba con la sutileza de un bisturí. Su inteligencia y su instinto la hacían peligrosa, no se enojaba, planificaba. Durante la filmación de La Trinchera, cuentan que un joven director de fotografía comenzó a elogiar la naturalidad de una actriz secundaria. Amparo lo escuchó en silencio y, sin interrumpir la grabación, pidió hablar con el director. Según un técnico, solo dijo, «Si quiere frescura, contrate modelos, si quiere cine, déjeme trabajar». Al día siguiente, aquella actriz fue reemplazada por diferencias creativas. Todos sabían lo que eso significaba. Su relación con Arturo de Córdoba también estuvo teñida por los celos profesionales. En El esclavo del deseo, la prensa notó que de Córdoba hablaba más de su otra compañera, Marta Roth, que de Amparo. En una entrevista posterior, Rivelles comentó con una sonrisa helada, «Los hombres suelen hablar de lo que no entienden. Y a mí me entienden muy bien en cámara». La frase se volvió viral en las revistas de espectáculos y selló su reputación como una mujer que jamás perdía el control, pero nunca olvidaba una ofensa. En los foros de los estudios Churubusco, los técnicos decían que Amparo tenía un radar para los gestos ajenos. Si alguien recibía demasiados cumplidos, pedía ajustar luces o revisar el enfoque. Un camarógrafo aseguró, siempre encontraba una excusa técnica para volver a poner la atención en ella. No lo hacía por vanidad, sino por instinto de supervivencia. Su elegancia no era debilidad, era su armadura. Amparo Rivelles no necesitaba levantar la voz para reclamar su lugar, bastaba con una mirada suya para que todos recordaran que estaban frente a una reina del teatro, y que incluso sus celos eran tan refinados como su talento. Ana Luisa Pelufo fue una de las actrices más atrevidas y temperamentales del cine mexicano. Su figura escultural y su carácter desafiante la hicieron destacar en una industria dominada por el recato y la apariencia. Pero junto a ese arrojo, había en ella una chispa de celos que podía encenderse en cualquier momento. No soportaba que otra mujer recibiera más atención, ni del público, ni de los directores, ni de los hombres que consideraba suyos. Era franca, impulsiva y directa, si algo le molestaba, lo decía sin rodeos. Durante el rodaje de La Fuerza del Deseo, un rumor entre el equipo aseguraba que el protagonista, Carlos Navarro, coqueteaba con una actriz secundaria. Pelufo esperó a que terminaran una toma y, frente a todos, dijo, «Si vas a ensayar escenas románticas fuera de horario, avísame para no interrumpir».
El silencio en el set fue absoluto. Nadie volvió a mencionar el tema, pero al día siguiente, la otra actriz desapareció del elenco sin explicación. Con los directores, su carácter celoso también generaba choques. Cuando filmó La adúltera, se dice que protestó porque una compañera tenía un vestido más ajustado. Según un vestuarista, Ana Luisa se acercó y dijo: "No me visto para competir, pero tampoco para perder". La producción mandó hacer un nuevo vestuario, más provocativo que el de la otra actriz. Nadie se atrevió a contradecirla. Incluso fuera del set, su temperamento era legendario. En una cena organizada por el productor Alfredo Ripstein, al notar que varias personas elogiaban a Silvia Pinal, Ana Luisa comentó en voz alta: "Sí, muy disciplinada, pero yo soy la que llena los cines". La frase corrió por los pasillos de los estudios y reforzó su reputación de diva celosa, pero también de mujer que no temía decir lo que muchas pensaban en silencio. Una maquillista que trabajó con ella resumió su carácter así: Ana Luisa no ocultaba los celos, los usaba como parte de su personaje. Era de esas mujeres que no pedían el centro del escenario, simplemente lo tomaban. Y eso era lo que la hacía inolvidable, su talento ardía tanto como sus celos, y ambos la mantuvieron en el ojo del huracán durante toda su carrera. Y como estas, hubo muchas más actrices dominadas por los celos, capaces de convertir un set de filmación en un campo de batalla silencioso. Historias que el cine de oro prefirió enterrar para proteger su brillo perfecto. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos que ellas juraron llevarse a la tumba.